Los querubines del arca de la alianza. El querub de la derecha es masculino y el querub de la izquierda es femenino. Durante la relación conyugal, las almas se encuentran y la comunicación que hay entre ellas se une a la comunicación de Dios y da como fruto la profecía. Es por ello que la profecía baja entre las alas de los querubines. Cuando en una relación conyugal se une marido y mujer, siembra en ella la semilla, el futuro. Tarda 9 meses en agarrar capa tras capa, tras capa, tras capa de materia. Entonces, es a futuro, es algo que ya sembraste. Cuando tienes al bebé dices, es algo que hice en el pasado y ahora tengo el fruto ya hecho. No es que estés profetizando nada, sino que obviamente si siembras una semilla sabes que va a brotar las ramitas, va a salir el fruto. Sabes a futuro qué es lo que va a pasar porque ya sembraste. El Galgal hace referencia al útero divino. La letra Lamed está compuesta por una Kaf, que es la parte de abajo, que es el útero, y la parte de arriba, que cuelga del telí, representa la Brit, el órgano sexual masculino. Entonces, al sembrarse una semilla en el telí, en el sistema astral del telí, una intención con uno de los 72 nombres de Dios, ya dijimos cuáles, para que se dé un acontecimiento. El útero va a construir un hecho, una realidad tangible, palpable. La letra Lamed en el lenguaje de Metatron es como una U de un útero, simula un útero y a los dos lados, por la parte de arriba ya del telí, son los óvulos. Se utiliza para recibir la bendición. Al igual que un embrión se viste de capas, así los eventos o milagros se visten de capas en cada sefirá. Se siembran en la Jokma y empiezan a desarrollarse en el Binah. Y así capa tras capa hasta llegar a Malhut, la tierra, y se manifiesta en un evento llamado milagro. Los mismos patriarcas no veían el futuro, sino que lo provocaban. Abraham, que es la hospitalidad y la bondad, se ubica en la Sefirá Jokma. Es el pasado donde se siembra el acontecimiento, el útero divino. Binah ya es la madre del resto de la Sefirot, es el futuro. En el monte Sinaí, Dios habló a Moisés desde en medio del fuego. El fuego es correlacionado con la escalera de Jacob, el soñador. El fuego negro es correlacionado con las letras del Sefer Torah, puesto que el Sefer Torah está escrito con fuego negro sobre fuego blanco. En otras palabras, letras negras sobre pergamino blanco. El trono de gloria es el fuego negro. Vamos, las letras hebreas negras sobre el pergamino blanco. También se le llama fuego negro a los serafim. También al fuego negro se les llama opanim. Son jerarquías, diferentes tipos de jerarquías de ángeles. A su vez, al fuego negro se le llama los Hayot HaKodesh. Son todas las jerarquías que hay de ángeles, lo cual significa que las letras hebreas simbolizan inteligencias espirituales, que son los ángeles. La Torah es un ente vivo, está vivo, con el cual se puede llegar a interactuar de aquí para allá y de allá para acá. Pero para eso no basta con conocer la Torah y conocerla a fondo, sino que ella nos conozca a nosotros. ¿Cómo es posible esto? Si es un simple pergamino, es un Sefer Torah, no, es un escrito sobre papel.
Pero ese papel te lleva a que pienses, a que pienses, a que despiertes tu conciencia, a que cada vez tengas preguntas más difíciles y más difíciles. Y cada vez que te contestas, recibes una satisfacción tremenda al decir, ya no hay más causa, esta es la causa de las causas, ya no hay más hacia atrás. Esta es la causa, la primordial, la primigenia. Al fin me fueron respondidas mis preguntas sin ninguna cabida a duda hacia la respuesta. La manera de ser de Dios está en esa interactividad que se tiene con la Torá. Al descifrar la Torá, se desvelan para nosotros los grandes secretos que esconden las historias. Las historias es como la cáscara de la fruta. Cuando la pelas, desechas la cáscara y te comes el fruto, lo de adentro. Pues una vez que descubres qué significan las palabras y cuáles son las claves de las historias, lo que realmente quiere decir, ya desechas la historia en sí porque ya sabes lo que hay detrás. Esto genera una elevación de conciencia cada vez entendiendo con más profundidad los secretos. Allí radica la interactividad. Un ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Si lo ve una persona con una conciencia que le gustan los cuentos y que del cuento no sale, es una muchachita que se hace valiente y la confunde un gatito y pasan muchas historias bonitas. No. Si esa película o caricatura, como la quieran llamar, en el formato que la hayan visto, en el formato que la conozcan, la ve un sociopolítico o un analista de política, va a sacar de ahí lo que no está escrito. Te va a decir que Alicia es tal y cual y representa tal y cual personaje en la política o en la sociedad. Te va a especificar y describir cada uno de los personajes que salen en Alicia en el País de las Maravillas. Y te va a decir que este es diputado, este es senador, este es congresista. Una cosa que si la ve un cuentacuentos, va a decir, no, ¿de qué estás hablando? Pues es que ya tiene otra conciencia, ya tiene un panorama más amplio de lo que está viendo. Otro ejemplo muy claro es el de David, el rey David. Escribió los salmos. Mucha gente ha inclusive hasta cantado los salmos, te lo dicen hasta cantados. Te lo digo cantadito. Inclusive mi abuela me decía mucho, inclusive hasta el día de su muerte me dijo, léete los salmos y específicamente este versículo. Vale. Pero hasta ahí llegaba. No entendía por qué. Léete los salmos, me gusta mucho tal salmo y ya está. Pero ya su alma intuía algo, ¿saben? Ya el alma, porque ya lo tenemos escrito en el alma, con ese código ya lo traemos escrito, nomás que está petardado, está dormido. Pero miren lo que hay detrás de los salmos. Los nombres de Dios son sacados de letras, de palabras de los salmos, ya sea de iniciales, mediados y finales. En una clase pasada vimos cómo es que son sacados. Las letras que están con negritas, las mayores, que están de tamaño mayor, ese es el nombre, esos son los nombres. Te dice el versículo y luego te dice de dónde se sacó el nombre, de qué palabra y todo. Cosa que si no te lo dicen un cabalista, nunca te vas a enterar. En la vida te vas a enterar que justo allí en los Salmos escondió el rey David los 72 nombres de Dios. También con las permutaciones se obtienen nuevas palabras o conceptos. También se interactúa con la Torá cuando se encuentran palabras con el sistema de saltos equidistantes. En las permutaciones, porque con los nuevos conceptos ya le encuentras el hilo
a muchas cosas que no tenían ningún sentido, como la historia de Esther, como la historia de Moisés, como el arca de Noé, la historia de Adán y Eva. Mucha gente lo toma la historia así cual tal, como viene. No, no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver. Una cosa significa una cosa y otra cosa significa totalmente otra cosa muy distinta a la que nos han contado. Muy, muy distinta. Con la técnica del salto de palabras equidistantes, es como los crucigramas. Van entrelazadas, van entrelazadas. Pasas dos, por decir, escoges un número, pasas cada dos saltos, cada dos letras, das un salto y una letra, y vas sacando palabras, vas formando palabras. Cambias 5 espacios, vas pasando 5 letras y agarras una letra, vas pasando 5 letras y otra letra. Al final formas una palabra, formas una y otra palabra, y al final es como estar escribiendo un poema, una poesía, algo así, y al final encuentra sentido. Tienen una que ver con otra. Un ejemplo, estás hablando de guerra, en otra cuadrícula vas a sacar la palabra decreto real de guerra, en otro salto, en otra cuadrícula vas a encontrar todo correlativo con la guerra, o cosas así. O por decir, cuando estás hablando en una cuadrícula de la Avenida del Mashiach, en la misma cuadrícula vas a encontrar cosas referentes al Mashiach. Así funciona el sistema de saltos equidistantes. Dicha interacción se efectúa en 3 dimensiones. La primera, dimensión físico-espacio, nivel físico y cuántico. Vamos, nivel cuantitativo y cualitativo. Lo que está cuantificado por la física convencional, y la cuántica ya utiliza nuevas medidas y nombres para lo que no se conocía, para lo que no era visible, todo lo mega y lo micro. La altura, anchura y profundidad, esa es la física. Las letras hebreas y su forma, ¿para dónde la quieres? ¿Y qué tanto? ¿La quieres? ¿Qué tan profunda la quieres? ¿Qué tan ancha la quieres? ¿Qué tan alta la quieres? La primera dimensión es cómo la quieres. Esta es cuándo la quieres. La dimensión temporal, cuándo la quieres, en el pasado, en el futuro. Y tiene que ver con las letras hebreas, con el valor numérico. Todas las letras, las 22 letras y las que le siguen de equivalencia después de las primeras 22 normales y las que le siguen. Va de la 1 a la 900. Te la caben 10 y luego le sigue el 20, 30, 40, 50, así hasta el 900. En la gematría se puede hacer sumas entre una y otra, entre las palabras, y se ponen en cuadrículas. Son nombres en sí o palabras. El primero y segundo triángulo, el primero está por dentro el tetragrama de Yud-He-Vav-He. Sus equivalencias, según su gematría, la suma de todas y al final los 72 nombres de Dios. En el siguiente triángulo está ya la numeración de cada uno, lo que equivale a cada una. Y está por fuera, las letras están por fuera. En el tercer triángulo es la multiplicación. Vamos a empezar por el lado derecho. Acuérdense que en hebreo se escribe de derecha a izquierda. 4 por 10. ¿Por qué 4 por 10? Porque son 3 yud, 10, 10, 10 y su gematría es 10. Entonces 4 por 10 son 40. El siguiente son G, son 3G. Son 5 más 5 más 5. O sea, 3 por 5 igual a 15. Las siguientes son Bab, son 2 Bab. Bab más Bab, o sea, 2 por 6, porque son 2 Bab y cada uno equivale a 6. Son
12. Y al final tenemos una sola G. Entonces, una sola G por su gematría, que son 5, da igual a 5. Ahora, 5 más 12 más 15 más 40 salen los 72 nombres de Dios. En el siguiente triángulo, que es el final, está donde se ubica en el tetragrama, en la Sefirot. ¿Dónde está su ubicación? La tercera dimensión es la del alma. Las 5 las resumimos en 3. La dimensión del alma es el bien y el mal. Vamos, la lejanía o cercanía a Dios, ni más ni menos. Y tiene que ver con la pronunciación y nombre de las letras, las vocales cortas, las largas y las breves, el sonido. Recordemos que son 5 vocalizaciones. Están las letras labiales, palatales, linguales y guturales. Las guturales, recordemos que son como el hipo, el estornudo, la tos, tipo monosílabas. Son y están las siguientes que son la mem. Ahí ya están las 22. La Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, con su equivalencia en 1, está formada por una yud y una vav y otra yud, pero al revés. Simboliza los dos ventrículos del corazón. El de la derecha simboliza el bien y el de la izquierda el mal. A través de la vav, que es la conexión, se transforma en uno o en otro. De negativo a positivo. Polo norte, polo sur. La Shin, que es el fuego, se relaciona con el sistema del Telí. La Mem, que es el agua, se relaciona con el Galgal, el útero. La Aleph se relaciona con el corazón y es el viento. Uniendo las iniciales de las 3 del sistema del Telí, del Galgal y del Aleph, forma la palabra Tagel, placer o satisfaction. Es Tab, Gimel y Lamet. Cuando tenemos conciencia del Telí, de cómo acelerar el tiempo del milagro y de la escalada para llegar al Telí, llega el Tagel, la satisfacción, el placer, la felicidad. El aire, fuego y agua, que es la Shin, la Mem y la Aleph, es el equivalente al vado que sale de la boca. Bien direccionado nos da el deleite. Allí tenemos un shofar, ni más ni menos. ¿Por qué? Los grados de la temperatura corporal que salen de los pulmones, la saliva viene del agua y el aire viene de los pulmones. Eso, agregado a redirigirlo con otro shofar, es que ya es el acabose, es lo mejor de lo mejor. Tocar el shofar es el equivalente a estar redirigiendo o tapando las fisuras que llegue a tener el cuerpo o todos aquellos desequilibrios. Una vez que se trasciende y se llega al tribunal celeste, lo primero que te preguntan es, ¿has leído el manual de funcionamiento de la conexión entre lo material y lo espiritual? O sea, la cábala. Donde tu respuesta sea una negativa, vienes a reencarnar de nuevo. Qué vergüenza pasa el alma. Una vergüenza que le quema, tremenda. Va a decir, pues no bajaste para eso. No bajaste para probarte, para ser probada.
No bajó tu alma para eso. Rogaste por bajar. Me lo suplicaste bajar. Mira que te dije que no lo hicieras. Te dije que aquí estabas bien. Aquí no ibas a pasar hambre, ni frío, ni sueño, ni cansancio, agotamiento. No ibas a pasar nada de eso. Ni trabajo arduo. Pero venos aquí y venos aquí. Un ejemplo de cómo se ve del otro lado, según el estado de conciencia con el que te vayas, una vez que ya trascendiste la carne, es esta película en particular. Cuando la pareja muere, la pareja, el matrimonio joven, fallece. Cuando llegan a su casa, después de rato quieren salir. Y lo primero que hacen al salir es ver a unas serpientes que salen de la arena. Y la mujer se empieza a volver amarilla. Entonces son prisioneros dentro de su propia casa. Su espíritu, su alma, su ente está dentro de la propia casa. Y ni siquiera se habían percatado de que se habían muerto. No se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque no sabían lo que había del otro lado, ni qué era lo que ocurría del otro lado una vez que se trascendía. Cuando llegan del otro lado, encuentran un manual que dice para los recién fallecidos. Manual para los recién fallecidos. Buscan respuestas y llegan del otro lado. Y ven que mucha gente del otro lado está leyéndose el manual. Todos tienen su manual propio, todos. Y todos mueren de una manera muy particular. Es individual. Cada quien tiene la suya, muy distinta a la otra. Pues como no saben qué hay del otro lado, llegan con la recepcionista y la recepcionista les dice, esperen su turno. Y ellos querían ser, al parecer querían ser atendidos de inmediato, pero pues obviamente no fue así. Cuando la chica, la mujer le pregunta a su esposo, ¿y esta es lo que pasa cuando te mueres? Salta la recepcionista y dice, eso es lo que pasa cuando tú mueres, eso es lo que pasa cuando él muere, cuando ella muere, todo es muy particular. Y les voy a decir algo, si yo supiera lo que hay del otro lado, no me hubiese ocurrido este pequeño accidente. Entonces enseña las muñecas cortadas. Eso significa que se suicidó. Entonces, nadie de los que estaba allí sabía del manual que se necesita cuando estás vivo. Y el que te explica cómo es que se une lo de abajo con lo de arriba, el mundo terrenal con el físico. No se habían leído ese libro, pero para nada. Jamás supieron de su existencia. Entonces, por eso les fue dado como tipo premio de consolación el manual cuando se murieron, para que supieran que hay del otro lado y se lo estudiaran, para no estarles explicando cosa por cosa. Una vez que van por un pasillo y les dicen, bueno, pues regrésate. No les pudieron ayudar más, regrésate. Cuando van por el pasillo, se encuentran a muchos personajes y les van explicando lo que van viendo. Pero al final regresan a su propia casa y les ponen una rehabilitadora llamada Juno. Dicen, no les puedo ayudar, estudio su caso, pero no veo que necesiten mucha ayuda. Léanse el manual, ahí viene todo. Ahí viene todo el manual. Ahora, ¿qué necesidad tenemos de que en la otra vida nos dieran un manual si ya hay uno aquí, cuando estás vivo? Léete el Zohar, léete la Cábala, entiéndela y ya vas a saber por qué pasa lo que pasa aquí y qué es lo que viene después. Así ya no vas a tener ninguna sorpresa. Y te aseguro que si lo sigues, no vas a pasar por todo eso, por todos estos estados de confusión, porque toda esta gente no sabía qué era lo que les esperaba del otro lado. Estaban muy confundidos y todos tienen su manera muy particular, porque todos tienen un estado de conciencia muy bajo y están encerrados en en sus propias costumbres, en sus propias ideas, en sus propios apegos. Y eso es lo que viviste aquí, es lo que vas a pasar del otro lado. Pero es tu propia conciencia, estás encerrado en tu propia conciencia.
Ahora, ¿a qué se debe que estés enfrascado en tu propia conciencia, en tu propia egocentrismo, en tu propio paradigma, ya sea porque te lo inculcaron tus padres, tus abuelos, tus ancestros, etc, etc, etc. Depende de la cultura que seas. Son muy pocas las personas que dejan de ser idólatras y dicen, papá, yo no voy a seguir tu religión, mamá, yo no voy a seguir tu religión, voy a seguir mi propio camino porque, mira, ya encontré la verdad, ya encontré lo que sí me resulta, lo que sí me funciona, y voy a seguirlo. Y en las épocas de antaño, pues cállate, ya era el acabose. Es más, de hecho tenías que seguir la carrera que habían estudiado tus padres. El mismo vocabulario, el mismo todo, la misma comida, las mismas costumbres, todo, 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 todo igual. Si no, ¿para qué te van a educar y demás? Ya se necesita mucho valor para decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir nada de lo que me has enseñado porque he visto que no funciona. Nomás no funciona y no me va. El Yeseratov es la cercanía a Dios, es el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, parecerse a Dios, ser uno con Dios. El Yeserá es la lejanía de Dios, ya les digo, la idolatría y el egocentrismo y demás. Ok. La idolatría no nada más tiene que ver con la religión, no. Es que te la pases el resto de tu vida sabiendo los chismorreos del Canal 5, los chismorreos de la televisión, los chismorreos internacionales, que qué artista se peleó con tal y quién se divorció de tal, y así te la pasas toda la vida. O viendo novelas. Todo eso no te va a servir para nada, pero para nada. Ahora, una forma de verlo más sencilla es esta. Los que están en la idolatría o la lejanía de Dios están leyendo con un lector de código de barras blancas con negras, de arriba a abajo, escaneando de arriba a abajo. Mientras el Yeseratov, la cercanía a Dios, es estar leyendo los nuevos códigos de barra, pero ya no son, son códigos, pero ya no son barras, son en recuadros, son en 4 puntos cardinales, son de lado a lado, son en forma de crucigrama. Ya no es en binario, sino cuántico. Y el lector puedes leerlo con un lector de código más avanzado que traen los teléfonos de última generación. Y hay muchísimos distintos tipos de figuras de códigos. Y ya lo escaneas directamente. Entonces, así de diferente es una cosa y otra. Uno está de barras, de arriba a abajo, escaneando con la escaneadora de siempre. Y la cercanía son los códigos que están en 5 dimensiones. Ahora, ¿cuáles son estos códigos de 5 dimensiones? Las letras hebreas, que son los símbolos, que ya dijimos, están en las 5 dimensiones. Te dicen cómo, te dicen cuándo, dónde y lo que hacen. Y el código de barras binario, pues está en la época del cacahuate. Eso no vale para nada. Eso no vas a pasar de unos y ceros, código binario. Mientras que estar cerca de Dios ya es a nivel cuántico. Ya es otro nivel, ya es qubit. Cuando se consigue una cercanía a Dios después de una lejanía, viene una retribución, la visualización y funcionamiento del mundo de arriba. Ya sabes que se registran todos tus pensamientos, los de toda la humanidad, cada ser humano que hay en el planeta. Los cómo, los por qué, los cuándo, todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que dijiste, todo se registra, todo queda registrado. Lo de antes, lo de ahora y lo que vendrá, todo está registrado ya. Todo se registra. Noche tras noche, cuando te vas a dormir, el alma sale y es juzgada todas las noches.
La única manera de que te salves, ya la dijimos, es levantarte de las 2 de la mañana a las 7 y estudiar. Y tu alma no está ahí para ser juzgada. No sale. Está consciente, está dentro del cuerpo. Está protegida. Así que empezamos a ver y conocer lo de arriba y cómo funciona todo. Y una vez que ya se nos explicó cómo funcionan las cosas, créeme, ya te sientes como descansado, en paz. Dices, al fin encontré respuesta. La perspectiva de ver las cosas cambia radicalmente, por completo. Dejamos de ver los eventos como meros hechos que acontecen. Sabemos que los entes pueden llegar a tomar forma, mas al conocer sus nombres, entramos en diálogo con ellos y se retraen o aceleran a nuestro favor, según sea la circunstancia. Sabemos que detrás de un volcán en erupción hay un espíritu, hay un ente. Igual en una inundación, igual en una catástrofe como un huracán, un tornado. Los nombres secretos de arcángeles, estos. Matariel es para la lluvia. Sidriel para Vilón, sitio de donde están los Sadikim. Zapiel para los huracanes. Estos se meditan con las letras hebreas, cada uno de sus nombres dentro de una estrella de David o Maguen David. Y también tú te posicionas en otro Maguen David. Si no tienes este conocimiento, vas a ver como meros hechos que acontecen. Un volcán, un incendio, una inundación, porque lo estás percibiendo con los 5 sentidos. Pero una vez que ya despabilaste, ya sabes hasta que tienen nombre y cómo se forman y cómo apaciguarlos. No es lo mismo la visión de un especialista a la de una persona de a pie. No es lo mismo uno que tiene un doctorado en física cuántica a, no sé, una persona que no ha estudiado ni la secundaria o que llegó hasta la prepa. El otro se va a desvivir por estarle explicando y nomás no va a entender. Necesitaría explicarle de cero y enseñarle desde las medidas, los porqués y demás. Así que todo es poco a poco, pero una vez que se llega ahí, a ese estado de conciencia que ya lo sabes, ya tu visión cambia radicalmente. Cuando se meditan Yihudim, nombres trenzados de Dios, o permutaciones, intercalar las mismas letras en diferente orden para encontrar nuevos preceptos. En realidad es Dios quien nos medita a través de tu cuerpo. Recordemos que nosotros somos meros envases. La chispa divina que está en el corazón, que es el alma, ese es el chispazo de electricidad, la chispa de electricidad de Dios que pasa a través de nosotros, pero pasa a través del cuerpo, pasa, no se queda estancada. Con las meditaciones las estancamos un poco ahí, un rato allí, pero no se quedan ahí para siempre, no se activan, no están todo el tiempo activadas, las tenemos que activar. Por eso es que la energía se pasa por la cabeza, el cerebro, el corazón y el hígado. La pasamos, la estamos pasando para después bajarla a la tierra y luego la soltamos. Pero eso nada más pasa, somos meros envases. Y cuando se llena, cuando pasa la electricidad de Dios a través de nosotros, cuando la activamos, que siempre está ahí, pero cuando ya la activamos, pasa por allí para un propósito, lo estamos dando un propósito. Porque el humano no puede ni concebir acercarse a Yihudim, nombres trenzados de Dios, ni a las permutaciones. Es Dios mismo quien habita en nosotros para hacerlo. Y eso es la cercanía con Dios. Somos uno con Dios. Dijo Akadosh Baruj Hu, estaré cerca de aquel que yo pronuncie mi nombre. El bien último es la proximidad a Dios, lo cual significa contar sus obras, el profundo conocimiento de sus secretos, vamos, la cábala, la profunda percepción de Dios, sentirlo, ser uno con Él, que le percibas. Dios creó el mundo para que el hombre pueda conocerle. Cuando se conoce al mundo
cómo funciona todo, cómo funcionan los astros, cómo funcionan las órbitas, cómo funciona lo micro, lo macro, lo físico, lo cuántico. Cuando estás conociendo todo esto, estás conociendo a él. Pero cuando ya sabes cómo interactúa contigo, porque tú eres parte de todo también, ya es uno, ya se sobreentiende que todo es uno. Los nombres de Dios en la Sefirot. En la primera Sefirot, que es Keter, es Ejiel. En la segunda, que es Jokma, es Yah. En la tercera, que es Binah, es Yehoví. En el Da'at es Yud, es Aleph, He, Bab, He. En Hesed es El. En Geburah es Elohim. Tiferet es Yud, He, Bab, He. En Netzach es Yihibih, Seboat. En Hod es Elohim Sabaot. En el Yesod es Shaddai. Y en la tierra Malhut es Adonai. Ahora vamos a repetir y a ver desde otra perspectiva, con una conciencia más alta, lo que hizo Abraham, que miró, vio, entendió, escrutó, grabó, talló y tuvo éxito en la creación. Son las técnicas de meditación, visualización y Kavaná, la intención. Primero talló las letras por las dimensiones de altura, anchura, espacio, tiempo, y las letras las pasó por agua, por Jokma. Después las pasó por Binah, fuego. Después hizo la conexión con el conector del Da'at. Después revistió las letras con capas. Las pasó por todas las Sefirot, el Seirampin. Vamos, el sistema astral, por los siguientes planetas. Hasta Yesod, la luna. Después, para bajarla a Malhut, a la tierra, pues el cuerpo que hace de transformación de energía en materia, hizo los milagros. El planeta, al tener un cuerpo y un alma vinculados al ser humano, cuando éste maltrata a la misma tierra o a sus semejantes, todos los que han sido mandatarios a través de la historia, que han hecho que se mate decenas y centenas de gente, si no es que miles de gentes, están maltratando y llenando de sangre a la tierra, y la tierra respinga y responde. Así como cuando el cuerpo enferma, el equivalente a la tierra serían huracanes, tornados, inundaciones. Pues todo es igual, todo es igual. Te maltratas al semejante, al prójimo, estás maltratando a la misma tierra, a la misma tierra. Te maltratas a ti mismo, maltratas también a la tierra, porque todo alguna vez estuvo unido. Estamos hechos de lo mismo. La Torá, o sea, el organismo vivo, se mantiene así gracias a 36 tzadikim, santos de Dios, que hay en cada generación. Los 33 tzadikim a veces son conscientes de que lo son y a veces no. A veces se manifiestan y otras veces que no. Ni siquiera saben que son ellos, no se percatan. Pero gracias a ellos y a lo que hacen, el mundo sigue girando. Recordemos las primeras clases de Cábala. El mundo, antes de este mundo, antes del planeta Tierra, hubo miles de planetas destruidos. Miles. Dios empezaba a hacer uno y no le gustaba y lo deshacía. Hacia otro no le gustaba y tampoco. Y la Tierra al principio se tambaleaba.
no era firme, no era fija. Entonces dijo, ¿qué está pasando? Hasta que no llegó Abraham y reveló los secretos y empezó a repartirlos, a repartirlos, a compartir y a compartir. Empezaron los 36 y gracias a estos 36, que cada generación, el mundo gira. No puede faltar ninguno. No puede faltar, porque el planeta deja de rotar. Ya no hay más rotación, se acabó. Ahora, ¿por qué 36? Es el número exacto para mantener unido lo de arriba con lo de abajo. La frecuencia Fibonacci y los 360 grados de un círculo. Ahí lo digo, ahí lo dejo. Zarel rompe los malos decretos. La sefirá Gesed de Abraham es el nombre de Dios que está en esta sefirá. Geserá son las 3 primeras letras y significa decreto. Y la Gesed es bondad. La última partícula es el, las últimas letras. Entonces significa buen decreto. Es el nombre de un ángel que lleva a niveles elevados nuestro mérito para anular o suavizar un mal decreto. Por ejemplo, la tzedaká, que significa caridad. La caridad se hace y no se dice, no se comenta. No se comenta. Y te es contada como justicia. A lo mejor no es siempre dar dinero. A lo mejor no es dar comida. Con una sonrisa que le diste a alguien o le compartiste de cábala a alguien que ya estaba para morir, o alguien que tenía muchos problemas, o una palabra de aliento que le hayas dado a alguien. Para eso Dios nos dio la boquita. No necesariamente tienes que dar comida o dinero, no. A veces que dices, es que no tengo nada para dar. Sí tienes, sí. Una palabra de aliento, una palabra de apoyo, una sonrisa. Otro mérito, cuando cargas en luna llena, bueno, que te alistas para luna llena, que cargue de algo bueno, es hacer ayuno de no hablar durante 24 horas, ayuno de no comer para que tengas abundancia durante todo el año o tengas comida durante todo el año. Ayuno de no estar hablando mal del prójimo, que somos muy dados a comerlo. Y méritos de ese tipo, méritos grandes que nos cuestan. Vamos a posicionarnos dentro de un Maguen David o estrella de David. Y vamos a visualizar enfrente de nosotros, a forma de reflejo, otro Maguen David, en el cual vamos a colocar el nombre de Gimel, con las letras de Gimel, Zain, Dalet, Aleph y Lamed. Las vamos a pasar por agua y energía de fuego. Una vez que las revestimos de energía, esa energía va a salir de cada una y se van a conjuntar en una. Esa energía va a salir por el pico superior del Maguen David. Y a su vez, esa energía va a pasar por nuestra cabeza, corazón e hígado. La energía la vamos a proyectar hacia la tierra. Vamos a curar las capas hasta el núcleo. En nuestro círculo de meditación vamos a pasar toda esta energía por todos nuestros corazones y la vamos a proyectar a la vez. Dentro de la meditación nos va a acompañar el Mashiach Metatrón, que fue Enoch, Elías, que es Sandalfón, y van a dirigir nuestra meditación. El tiempo de meditación depende de cada uno de nosotros. Puede ser después de acabarse el vídeo, ustedes pueden seguir, o durante el vídeo, o puede tardar menos, depende del nivel de conciencia de cada uno.
es imperante que verbalices, que saques por el shofar aquello que hayas visto durante la meditación. Recuerden que vamos a conectar el hemisferio derecho con el izquierdo a través del Da'at, y la fuerza que se necesita para verbalizar aquello significa que ya estamos utilizando el Da'at, el conector, el enchufe, para poder hacer realidad el milagro que estamos pidiendo, que es bendecir la tierra y curarla de todos los males,